Dos trenes parten simultáneamente distantes 2 kilómetros en sentido opuesto. Lo hacen del reposo con aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado y 6 metros por segundo al cuadrado, que aplican durante 10 segundos. Luego siguen con velocidad constante. Calcular a qué distancia sus estaciones se cruzan. Para ambos trenes tenemos sus velocidades iniciales, sus aceleraciones y el tiempo al cual andan con esta aceleración. Sabemos que a partir de los 10 segundos van a andar con velocidad constante, a la velocidad que hayan llegado. Nos piden calcular la posición final de encuentro. Dibujamos un esquema que represente aproximadamente la situación. Tenemos que ambos trenes salen distanciados 2 kilómetros con una determinada aceleración y velocidad inicial igual a 0. Y luego se encuentran en distintos lugares, pero más cerca, donde continúan su movimiento con una velocidad constante. Estas posiciones es algo que nosotros suponemos. Existe la posibilidad de que se hayan cruzado en el periodo donde están acelerando, pero nosotros esquematizamos esta situación y analizamos todas las posibilidades. Entre una situación y la otra tenemos que hay un delta de tiempo de 10 segundos. En una primera instancia tenemos que la posición final del tren 1 va a estar dada por su posición inicial, que sabemos que es 0, porque coincide con nuestro sistema de referencia, más su velocidad inicial por el tiempo, sabemos que parten del reposo, o sea su velocidad inicial va a ser 0, más un medio de su aceleración por el tiempo al cuadrado. Lo dejamos expresado de forma más sencilla. La posición final del tren 2 va a estar dada por su posición inicial, que sabemos que va a ser 2 kilómetros, más su velocidad inicial por el tiempo, sabemos que la velocidad inicial va a ser 0, más un medio de su aceleración por el tiempo al cuadrado. Vamos a borrar el término que era 0 para que nos quede más prolijo. Esta situación se va a dar durante un delta t de 10 segundos. Es decir, entre tiempo 0 y tiempo 10 se va a cumplir esta situación. Transcurridos estos 10 segundos, va a pasar que los dos trenes van a tener una determinada velocidad y una determinada posición. Esta nueva posición va a ser la posición inicial del segundo tramo, es decir, de cuando inician su movimiento con velocidad constante. Como ambos van a tener velocidad constante, decimos que sus posiciones finales van a estar dadas por sus posiciones iniciales. Las posiciones iniciales van a corresponder a las posiciones finales del primer tramo, más la velocidad de cada uno de los trenes por el tiempo. La velocidad de cada uno de los trenes no la sabemos, las tenemos que averiguar. Lo que sí sabemos es que la velocidad final de uno en el primer tramo va a ser igual a la velocidad constante a la que se mueve el tren. Y sabemos que la velocidad final a la que llegue el tren 2, terminado el primer tramo, va a ser su velocidad constante. Entonces para el primer tramo vamos a escribir también ecuaciones de velocidad. Sabemos que el tiempo que se van a mover con esta determinada aceleración, que nos la da el problema, va a ser de 10 segundos. Entonces, la velocidad final de ambos va a estar dada por sus velocidades iniciales, que en ambos casos va a ser 0, más sus aceleraciones por 10 segundos. Esta velocidad que averiguemos, estas velocidades van a ser las velocidades máximas de los trenes a las cuales se van a mover con un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, a velocidad constante. Vamos a ir de a poco encontrando nuestras incógnitas. Primero vamos a calcular las posiciones finales en el primer tramo. Para el tren 1 tenemos un medio de su aceleración, que fíjense que tenemos la aceleración del tren 1 en sentido positivo respecto al sistema de referencia, por tiempo al cuadrado. Sabemos que el primer tramo dura 10 segundos, entonces nos va a quedar 10 al cuadrado nos da 100, por 5, 500, dividido 2, 250. El tren 1 recorre 250 metros hasta llegar a su velocidad máxima. Para el tren 2 tenemos que su posición inicial va a ser 2000 metros. Si miramos nuestro esquema, tenemos que el tren 2 arranca a los 2000 metros, a los 2 kilómetros. Más un medio de su aceleración va a ser menos 6 metros por segundo, porque va en contra del positivo de nuestro sistema de referencia, por 10 segundos elevado al cuadrado. 10 al cuadrado nos da 100,
por menos 6 nos da menos 600, por un medio nos da menos 300 metros. 2000 menos 300 metros nos da 1700 metros. Estas, ya sabemos, van a ser las posiciones finales del primer tramo que coinciden con las posiciones iniciales del segundo tramo. Vamos a calcular ahora cuánto valen las velocidades finales del primer tramo. Para ambos casos vamos a tener la multiplicación de la aceleración por el tiempo. El tiempo del primer tramo es de 10 segundos. La aceleración del tren 1 es de 5 metros por segundo al cuadrado y el tren 2 es de menos 6 metros sobre segundo al cuadrado. Multiplicamos y nos queda que el tren 1 llega a una velocidad de 50 metros sobre segundo y el tren 2 llega a una velocidad de menos 60 metros sobre segundo. Ahora podemos hacer el esquema con un poco más de información. Tenemos a los 250 metros del 0 se va a encontrar el tren 1 a su determinada velocidad máxima. Y a 1700 metros se va a encontrar el tren 2 en sentido contrario, también a su determinada velocidad máxima. Estas ecuaciones corresponden a esta situación. Si lo que queremos nosotros es hallar cuánto vale la posición de encuentro, vamos a tener que la posición final del tren 1 va a ser igual a la posición final del tren 2 y que el tiempo para ambos casos va a ser un tiempo de encuentro, porque se van a encontrar en el mismo instante. Podemos aplicar cualquier método de resolución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y resolver cuánto vale la posición final de ambos y el tiempo de encuentro. Cuando reemplazamos por los datos, les queda posición inicial de 1, 250 metros. Posición inicial de 2, 1700 metros. La velocidad de 2 es de menos 60 metros sobre segundo, menos la velocidad de 1, que es 50 metros sobre segundo. El tiempo de encuentro da 13.18 segundos desde que ambos se mueven con velocidad constante. Para hallar la posición final de encuentro, simplemente vamos a reemplazar en alguna de las dos ecuaciones. Sabemos que la posición final de encuentro va a ser igual a la posición final de 1 y va a ser igual a la posición final de 2. La ecuación de la posición final del tren 2 nos queda su posición inicial, 1700 metros, más su velocidad por el tiempo. La velocidad del tren 2 es de menos 60 metros por segundo y el tiempo es de 13.18 segundos. Obtenemos que la posición final de encuentro es a los 909.2 metros.